En esta ocasión les traigo una narración de terror de la época colonial, El Decapitado. Comienzo con la narración. Esto sucedió en la calle que hoy se llama Avenida Hidalgo, pero en la época de la colonia se llamaba la calle del Decapitado. En esta avenida, que hoy es muy concurrida, también en la época de la colonia pasaban los trasnochadores y también los religiosos que iban y venían prestando sus servicios espirituales a moribundos y enfermos. Fueron testigos de cómo un hombre caminaba cargando su propia cabeza entre las manos, misma que dirigía sus ojos angustiosamente a los aterrados cristianos que lograban mirarla, y apenas moviendo los labios, suplicante les decía: gracias a Dios. Estaba don Tomás de Avelladena con sus dos hijos, Margarita y Román, crápula, bebedor y pendenciero, y mientras la bella Margarita era un dechado de virtudes, el hijo era un dechado de perdiciones. Padre mío, que quiero deciros que necesito unos ducados, que voy a compartir con mis amigos y bien que me lo he ganado. Ah, eso dices, hijo mío, pero has trabajado bien poco. Pero padre, ¿me vais a negar algunos reales, algunos ducados? Tomad, pero no regreséis noche. Ay, padre, pero ¿cómo he de regresar temprano si la vida se vive por la noche? La noche es el cobijo del misterio y de las lides del amor. Callad, hijo, callad. Y en tanto, el hijo salía. La bella y dulce Margarita se iba a la capilla de la casa, donde no se cansaba de rezarle al Santísimo, pidiéndole que cuidara de su hermano. Rezaba y rezaba, mientras don Tomás decía: ah, Señor, me has dado una hija llena de virtudes y un hijo que es un crápula. Y mientras en la calle caminaban y cantaban don Damiano, don Francisco y Román, estaban felices los amigos porque iban a la taberna donde habían llegado desde el mismo Portugal unas mancebas. Hombre, que habrá que ver eso, que dicen que son bellísimas y que han llegado en número de 3, suficiente para compartir. He de deciros, dijo don Damiano, que hoy no os acompañaré. Pero ¿cómo, Damiano? ¿A dónde iréis que más valga cuando acaban de llegar esas mancebas de Portugal? Es que... pues nada, que tengo una cita. Ah, ¿y se puede saber quién es esa hermosa dama? Que para que vos nos dejáis, tiene que ser una dama. Poco sé de ella. Lo que me han contado es que es bellísima. Bueno, lo que pasa es que no se le ha visto el rostro. Pero, ¿cómo? ¿No le habéis visto el rostro y decís que es bella? Ah, porque dicen que el cuerpo que tiene es de una diosa. Callad, sois un pecador. Y mientras, los amigos se iban entre risas y bromas. Don Damiano esperaba y esperaba, hasta que pronto se fueron escuchando los cascos de los caballos que traían jalando un carruaje. El carruaje avanzó y se detuvo en una esquina de la calle de Tablajeros. Ahí se bajó un sirviente, que fue hasta don Damiano y le dijo: no tengo que deciros, don Damiano, que debo cubrir vuestro rostro. Pero hombre, ¿por qué? Es una petición de mi ama. ¿Queréis ir o no?
Y así se fue don Damiano en el carruaje, sin poder mirar. Cuando hubieron llegado a su destino, le fueron descubiertos los ojos a don Damiano, y ahí pudo mirar a esa mujer con el rostro cubierto por una mantilla, pero con el cuerpo desnudo. Un cuerpo que era un portento, con la piel más aterciopelada que él hubiera visto, y con esa mujer se entregó a las lides del vino y el amor. Y luego de tanto gozo, en la madrugada, cuando reposaba al lado de la bella dama, don Damiano osó quitarle la mantilla del rostro, y a los gritos de la mujer llegaron prestos dos criados, un jorobado y un negro. Criados, venid, venid, que este hombre me ha quitado la mantilla del rostro. Con espada y hacha en la mano, los criados se fueron sobre don Damiano, quien era muy entrenado, eso sí, en el combate y sumamente diestro con toda clase de espadas. A mí nadie me ataca, que para eso soy de sangre noble. Y peleaba y se defendía de todas las estocadas que querían darle muerte. Y estaba alcanzando pronto la calle hasta salir de la mansión donde había estado con la bella dama. Criados malandrines, hijos del infierno. Y todavía le dio tiempo de darle un picotazo en la joroba a uno y un picotazo en la panza al otro. Y así, cuando ya se disponía a echar a correr, sintió como un puñal se clavó certero en su corazón, y luego otra puñalada y otra más en todo su cuerpo. ¡Ay! Se escuchó un lamento en medio de la noche, y mientras yacía tirado a media calle, dos caballeros se acercaban. Eran sus amigos, Román y don Francisco, quien al ver lo sucedido y darse cuenta que era su entrañable amigo, quien estaba agonizando, corrieron y gritaban: «¡Malandrines, malnacidos, deteneos!». Al no dar alcance a aquellos hombres, regresaron al lado de su amigo. «Don Damiano, amigo, ¿pero qué ha pasado?». Con voz apenas audible porque su alma ya había empezado a caminar al otro mundo, el hombre le dijo: «Una mujer muy bella, de mantilla en el rostro. No os acerquéis nunca a ella, les va la vida en ello». Y dicho esto, don Damiano murió, y los amigos juraron venganza. La vida siguió transcurriendo lenta. La gente seguía mirando la vida disipada de don Román y la piedad y dulzura de la virtuosa Margarita, quien iba a las iglesias y repartía limosnas aquí y allá a los mendigos, a los enfermos, a los pedigüeños, y ella solo escuchaba voces que decían: «Doña Margarita, tan buena, tan bondadosa, Dios bendijo a don Tomás con Margarita». En cambio el hijo, un crápula. Y un día, estando don Román y don Francisco con otros amigos en la taberna, se acercó a ellos una viejecilla y les dijo: «Yo sé que andáis buscando a quien dio muerte a vuestro amigo. Por unas monedas de oro os diré de quién se trata». Román le dijo: «Que os daré vuestro peso en plata si me lo decís». Y fue entonces quien se puso de acuerdo con la anciana. La mujer lo llevó a la esquina de una calle donde esperaron un carruaje. «Ahí viene», dijo la mujer. «¿Quién lo llevará a los brazos del amor o de la muerte?». Y luego se alejó. Del carruaje bajó una sirvienta que le dijo a don Román: «He de deciros, caballero, que debo cubrir con este paño vuestros ojos, o no podréis subir al carruaje». «¿Cubrirme los ojos? ¿Pero por qué?». «¿Os dejáis cubriros o no iréis?». Entonces don Román no tuvo más remedio que aceptar, y en la oscura noche empezó a avanzar aquel carruaje,
estremeciéndose en medio del ruido de los cascos, y así llegaron a un lugar donde el transporte se detuvo para bajar al hombre, conducirlo luego por un largo pasadizo y al final de tanto vericueto descubrirle el rostro, por lo que pudo mirar a una hermosa mujer con el rostro cubierto por una mantilla y el torso desnudo. «Hermosa dama, aquí estoy a vuestra merced, disponed de mí». Don Román también se había cubierto el rostro con un antifaz y se había puesto un bigote y una piocha falsos, a fin de cubrir su identidad. Se aproximaron el uno al otro y se abrazaron y besaron, pero don Román ya lo había previsto todo y llevaba una daga guardada muy cerca del corazón, y en medio del vértigo de las caricias le dijo a la bella mujer: «¿Habéis conocido a un amigo de nombre don Damiano?». Ella le dijo: «Sí, pero osó quitarme la mantilla del rostro, y eso no se lo perdono a nadie. Vamos, dejad atrás el recuerdo del amigo y abandonad vuestro cuerpo en el cuerpo mío». Y en ese preciso instante, don Román aprovechó para arrancarle la mantilla del rostro a la dama, y con horror pudo mirar que aquella infame y pecadora mujer era nada más ni nada menos que su hermana Margarita, aquel ramo de virtudes, aquel dechado de pureza, la piadosa Margarita, tan alabada por todos. Román le dijo: «Margarita, ¿eres tú? ¿Eres tú? Santo Dios, mi hermana tan casta, es esta maldita mujer». El estupor y el horror también hicieron presa de doña Margarita, y exclamó: «Hermano, hermano, oh Dios, no puede ser, no». Se lamentaba la mujer mientras se vestía rápidamente, y fue entonces cuando los criados entraron, y aprovechando el estado de aflicción y de sorpresa en que se encontraba Román, empuñaron un hacha y ¡zas!, hicieron volar su cabeza de un solo tajo. «No, a él no, ¿qué habéis hecho? Es mi hermano, no», gritó horrorizada Margarita, viendo rodar la cabeza por el piso, y presa de una crisis nerviosa, tomó la daga que traía Román y sin que los criados pudieran impedírselo, se la clavó a sí misma en el corazón. Al ver esto, los criados decidieron huir con el resto de la servidumbre, aunque antes quisieron borrar todo indicio de la tragedia, y así lo hicieron. Emparedaron los dos cuerpos. Los hermanos Avelladena quedaron sin cristiana sepultura y sus restos permanecieron emparedados en aquella casa de la que todos huyeron perdiéndose en el tiempo. De don Tomás se supo luego que murió del dolor de no saber nada más de sus hijos. Así siguieron caminando los tiempos, cuando en esa calle empezaron a ocurrir las espantosas apariciones que le dieron nombre al lugar, por lo que hoy la avenida Hidalgo, los trasnochadores y también los religiosos que iban y venían prestando sus servicios espirituales a moribundos y enfermos, fueron testigos de cómo un hombre caminaba cargando su propia cabeza entre las manos. Caminaba y caminaba, y se veía cómo la cabeza miraba angustiosamente a los aterrados cristianos que lograban mirarlo, y apenas moviendo los labios suplicantes les decía: «Perdón y gloria a Dios». Los frailes del convento de San Fernando, muy cercano a este lugar, fueron quienes oraron por el descanso de aquella alma en pena y conjuraron así las apariciones. Fue así que a esta calle por un buen tiempo se le llamó el Callejón del Decapitado, y así se hubiera perdido esta historia en el tiempo, de no ser porque un buen día, ya pasado del tiempo,
y luego de que las autoridades ordenaran quitar el tianguis que se ponía sobre esa avenida, alegando que era una inmundicia poco digna de la Alameda, decidieron vender casas y solares a la gente adinerada, con el fin de mejorar el aspecto de la ciudad. Uno de los compradores fue el arquitecto don Manuel Tolsá, a quien incluso le otorgaron otro tanto de terreno hacia el norte, justo en la casa que hacía esquina con la que hoy es el eje central. Grandes eran los proyectos de Tolsá, y ellos incluían, por cierto, obras de carácter civil, como un puente para cruzar, pero apenas habían comenzado los trabajos cuando, al demoler uno de los viejos muros, los trabajadores encontraron que ahí estaban los esqueletos de 2 personas, y que esos esqueletos pertenecían al parecer a un hombre y a una mujer, porque aún conservaban jirones de las ropas con las que fueron emparedados. De los esqueletos, el masculino fue encontrado con la cabeza en los pies. Había sido decapitado antes de morir. Y más aún, don Manuel Tolsá encontró un rollo de papel donde los criados habían dejado por escrito la historia de estos hermanos y de por qué habían sido dejados ahí. Don Manuel Tolsá, consternado, pero más fascinado aún por esta historia, se dedicó a escribirla y recrearla, mientras que las autoridades religiosas reclamaron esos restos para juzgarlos, dictaminando que los huesos de don Román merecían cristiana sepultura, en tanto que los de doña Margarita debían ser sometidos a toda clase de humillaciones y tormentos, y luego ser consumidos por el fuego. Esto es lo que se cuenta de la avenida Hidalgo, de este rumbo de la Alameda, de estas casas unidas por un pasadizo que vieron la doble vida de Margarita, una casa donde constantemente vivía en oración y otra donde se entregaba no solo el amor fugaz, sino también al crimen, porque fueron innumerables según la carta que escribieron los criados, los hombres que luego de disfrutar el amor de su ama, encontraron la muerte en esos mismos brazos. Así es, amigos, cuando pasen por la avenida Hidalgo, cuidado con que se les aparezca el decapitado. Gracias por su atención y hasta la próxima.